Gobernador de la provincia, y que con diligencia y buen ánimo, y tengo que decir eso porque hay algunas personas que son mudas, ¿no? El gobernador sí responde, enseguida se lo llama, en todos los niveles está acá. Entonces, te saludo, Pablo, te felicito, espero que se incorpore pronto la autoridad de salud, que debía estar ya o debe estar por entrar para conversar con los oyentes. Les pido al arroba i99 o a los chats de cada uno o al 2680-877, 2680-877, extensión 18, preguntas sobre todo el tema de salud, ¿no? Vamos a conversar y comenzar esta entrevista. Buenos días, Pablo Arosemena, gobernador de la provincia. ¿Cómo evalúas, querido amigo, para I99 y el programa Diálogo, cómo evalúas este tema de cómo se está llevando por parte del gobierno nacional y la autoridad de salud, las autoridades de salud, el asunto de la vacunación, las pruebas, los controles para que no hayan mucha gente junta, etcétera? Buenos días, gobernador. Buenos días, Eduardo. Un saludo para ti, para toda la cabina y todos los radioescuchas y seguidores de I99. Mira, el gobierno del encuentro liderado por Guillermo Lasso es el gobierno que pasa la historia por cumplir el plan de vacunación. El plan 900, 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 primeros días, se cumplió contra todo pronóstico, porque en su momento propios y extraños decían que iba a ser prácticamente imposible. Se lo cumplió. Gracias a ese buen trabajo, y que no solo se llegó pues, a 9 millones de vacunados a 100 primeros días, sino que se siguió vacunando, es que al día de hoy tenemos prácticamente más del 80% de la población con su esquema de vacunas completo. Eso nos permite estar atravesando esta tormenta, digamos, la variante, mucho mejor preparados que si hubiera sido de otra forma. Igual pues siempre estamos motivando, y la gente que nos está escuchando que todavía no tiene su dosis de refuerzo, que se ponga la tercera dosis. Recordemos que a partir del 5.º mes después de la segunda, la gente se puede poner su tercera dosis, y también sobre todo motivando a los adultos que lleven a los chicos, niños de 5 años en adelante, a los hijos, ahijados, sobrinos, 5 años en adelante también a cumplir su plan de vacunación. Eso es clave para enfrentar la situación como hoy la estamos enfrentando. Circulaban estas fotos de Guayaquil vacío en algunas partes de la ciudad en estos días, y mucha gente hacía la reflexión de cómo eso los recordaba lo que había sido Guayaquil en marzo del 2020, un par de años atrás. Claro, la diferencia está en que en ese entonces pues no estábamos vacunados, y luego todo el sufrimiento que vino de la mano de eso. Hoy, al estar vacunado, puedes atravesar la situación en el caso de contagiarte de una mucho mejor manera. Si estamos vacunados, estamos preparados. Hicimos un punto de vacunación en la gobernación para tener uno más de los... Qué bueno, qué bueno. Más del centenar de puntos que tenemos desplegados en Guayaquil y en Guayas, y la verdad que en los pocos días que ha estado ya tenemos más de 1.000 personas que se han acercado a vacunar. Es una ubicación estratégica, estamos pues en el corazón del centro de Guayaquil, en toda la gobernación, sobre el malecón. Lo hacemos en los exteriores, con lo cual está techado, pero al mismo tiempo está al aire libre. Entonces está muy bien ubicado ese punto de vacunación, que lo vamos a mantener por esta semana, y motivamos a todos los que nos están escuchando que se vacunen. Si estamos vacunados, estamos mucho mejor preparados. Eso es un buen punto. Tú hablas de 100 puntos de vacunación, Pablo, y eso es importante que los podamos decir, porque efectivamente veíamos en el vacunómetro desde el día lunes, y saludar ya a Catherine Olaya, que es la encargada, está con nosotros en este foro que estamos armando esta mañana, aquí en I99 en el Diálogo. Se está vacunando a muchos niños, a muchos y adolescentes, pero en el gran rango entre 5 y 11, el día de ayer o antier estaba en 43% la primera dosis. Alberto me decía con razón que era porque algunos estaban terminando de vacunar o estaban esperando el tiempo. Por lo tanto, eso es importante. Y decir los sitios, porque nos dicen constantemente, por ejemplo, que van al Seguro Social. Y la semana pasada estuvo Pancho Andino, estuvo Francisco Andino, y me decía, nosotros aquí lo que damos, no somos puntos de vacunación, sino damos el tema hospitalario. Entonces, con tu criterio, Pablo, y estando Catherine Olaya, ¿qué le puede recomendar a usted más allá de la vacunación? ¿Dónde están los puntos? ¿Dónde los puede ubicar? Si hay pruebas también, si se las están haciendo. Buenos días, bienvenida a I99 y al Diálogo. Es Eduardo Mendoza Paladines que la saluda. ¿Cómo está, Eduardo? Muy buenos días con todos.
Bueno, son varios puntos que has tocado, aprovechando esta comunicación con la población. Como bien lo dijo ya el señor gobernador y también lo ha dicho nuestra ministra de Salud, estamos fuertemente en el tema de vacunación del grupo etario de 5 años en adelante. Sabemos que fue el último grupo que se aperturó para las vacunas y es necesario llegar a esa cobertura para llegar a la ansiada inmunidad de rebaño, ¿no? Si bien es cierto, en días anteriores también mencionamos de que lo que queremos evitar es que se vuelvan susceptibles o también transmisores, ¿no? Ahora, con respecto a los puntos de vacunación, como ustedes saben, tanto las entidades públicas como privadas se han volcado a ayudarnos a este tema y tenemos centros comerciales, tenemos terminales terrestres, también el Mineduc, en una gran coordinación con el Ministerio de Salud Pública, también se hace presente en sus unidades educativas que también nos ayudan a hacer puntos de vacunación y también todos los centros de salud, que en el caso de la Coordinación Zonal 8, Guayaquil, Durán, San Borondón, son 126 puntos que tenemos aperturados como centros de salud, más los que son ya como los que ya había mencionado, ¿no? Que esto es en coordinación con las entidades públicas y privadas. Y como bien es cierto, nuestro último punto de vacunación aperturado es el de la gobernación, que ha tenido bastante acogida y que poco a poco la población pues ha ido llegando a este punto. Es decir, y en otras palabras, que lo que dice el gobernador, y confirma usted, Catherine Olaya, es que los puntos están teniendo, llevando, la gente se está yendo a vacunar, ¿verdad? La gente está acudiendo con responsabilidad. Pienso que esto del Omicron preocupó mucho a la gente y nuevamente, porque se había como demorado, nuevamente mucha gente, o gente que no se había vacunado, o sea, tenía solo una dosis, ha ido a vacunarse. ¿En esos puntos también hay pruebas o tienen que ir dirigidas con algún examen médico? Me refiero a pruebas para COVID. Así es. Bueno, si bien es cierto, también días pasados nuestra señora ministra dio una comunicación bastante importante. Como ustedes saben, ejemplo, el día de hoy amanecimos con una lluvia, ¿verdad? Este cambio normal estacionario también genera de que se presenten gripes normales de esta época, ¿no? Entonces tenemos virus de COVID circulando y también gripes. Por lo tanto, el mensaje de nuestra señora ministra fue claro: una atención médica en la cual pueda hacer la prescripción por la prueba de tamizaje de COVID y posterior a esto podérsela realizar. ¿Ok? Es, es muy importante hacer esta aclaración, ya que hacer pruebas de tamizaje por hacerlas no tiene ningún criterio. Deben ser sospechosos de caso COVID o cumplir los criterios de caso COVID, ¿sí? Porque si no, desperdiciaríamos prácticamente un recurso. Entonces, ¿cómo lo podemos optimizar? Con una consulta médica que sea bien dirigido y de ahí hacer la prescripción de la misma. Así podemos hacer un buen tamizaje, porque la mayoría llega, por ejemplo, hoy tuve contacto y, sí, es verdad, esta persona dio positivo, yo al día siguiente me voy a realizar el examen. No se considera de esta manera porque hay que esperar días en que la carga viral eleve para poder hacer pruebas de tamizaje. Si la población tiene contacto con alguien que ha dado positivo para COVID, lo mejor es fortalecer las medidas de bioseguridad y mantener un aislamiento, ¿sí? Con el fin de no seguir con esta propagación, hasta que pueda llegar al día en que pueda hacerse realmente una prueba y no sea un falso negativo, porque Ok. el falso negativo te da una sensación de seguridad que no es la adecuada. Entonces, este es el mensaje a la población. Sí, los puntos de tamizaje deben tener una consulta médica, deben tener una prescripción y en el caso del Ministerio de Salud Pública son todos los centros de salud que están aperturados para esto. Ahora, si llega alguien a los hospitales, a los 8 hospitales que tenemos dentro de la Coordinación Zonal 8, también los hospitales tienen pruebas de PCR para poderlas realizar. Pablo Rosemena, antes de pasar la verdad en Calandete y a mis compañeros, eh, esto es una buena cosa. Ayer en la tarde Silvia Favara me refería que hay empresas, y hay dos cosas. Yo decía una, hay mucho acaparamiento en el tema de mascarillas y medicinas. Por el lado de los acaparadores, que ya sabemos que ellos hacen su agosto, pero también la gente se ha lanzado a quererse comprar 200 pastillas de Analgán, 100 de la de acá, y esto ha generado que se pongan escasas y el precio
suba. Por lo tanto, ya lo hicieron en algún momento cuando comenzaba el gobierno y pudieron atrapar a algunos acaparadores en esto. Pero lo más grave, es, aparte de eso, es que me decía que habían empresas que les dice a sus colaboradores, ¿sabes qué? No importa, ponte doble mascarilla y ven a trabajar si tienes COVID. Y eso es una barbaridad, pues, Pablo Arosemena. Correcto, eso no tiene pies ni cabeza, ¿no? Cuando una persona está contagiada tiene que tener su periodo de recuperación, no solo por el bienestar de esa persona, que es lo principal, sino también justamente para que luego no vaya a contagiar a terceros. Es sumamente importante tener ese espacio para poder recuperarse. Conversando también estos días con muchas personas que a veces tienen me han dicho, ¿no? Tengo ejecutivos de empresas que han hecho una prueba, ha salido positivo, luego en otra prueba al poco tiempo sale negativo, entonces ya siente la gente de que ya estoy bien porque ya me siento bien. Entonces aquí lo importante que es, dependientemente de cómo te sientas, cumplir con tu periodo de cuarentena, digamos, ¿no? Con esos 10, 11 días que tienes que estar debidamente guardado justamente para no seguir esparciendo el virus. Ahora, volvemos siempre a lo mismo, lo importante de estar vacunados porque así estamos mejor preparados. Con respecto a lo que mencionas de especulaciones, bueno, con la Intendencia General de Policía hacemos todos los días controles de precio, análisis, llevamos al comisario, a los policías, a los mercados y justamente en temas de lo que tiene que ver con insumos importantes en épocas de COVID como mascarillas, hacemos un control especial. Y todos los días, pues, solamente el hecho de hacer el despliegue contribuye para generar la tranquilidad, pero definitivamente no se puede luchar contra la oferta y la demanda, digamos. De alguna manera son momentos donde hay cuando hay una escasez real, natural, que tienes un tema de precios y es importante, pues, tampoco sobredimensionar las cosas. Lo que hemos podido constatar estando en mercados, haciendo el trabajo con Intendencia Policía, con Comisaría, es un buen trabajo el que se está haciendo, pero allí donde encontremos gente que está especulando, pues inmediatamente estamos actuando. Entonces, señor gobernador, buen día, le saluda Verónica Landeta. Usted, bajo, obviamente, pues las labores que está haciendo la Intendencia, se compromete a que no haya acaparamiento y mañana escasez, porque recuerde que esos fueron los lineamientos que se dieron en el 2020 y también pues en ciertas ocasiones en el 2021. Mi pregunta va dirigida al tema de si ustedes están trabajando en algún plan de contingencia al ver que los contagios continúan en aumento y si bien pues tendremos que esperar a que el COE cantonal y nacional nos digan cuál es realmente la evolución epidemiológica del COVID y su variante Omicron esta semana, están trabajando en algún plan de contingencia para poder prevenir el tema de las unidades de cuidados intensivos que ya se comienzan a congestionar, particularmente en la red de salud pública, porque ya sabe que la privada cuesta demasiado y no hay quien les ponga un freno. A ver, con respecto a la disponibilidad de camas en la provincia del Guayas, yo tengo aquí el dato al 11, es decir, hasta hace 48 horas, la situación está, digamos, no ha cambiado mucho y tenemos la disponibilidad de camas, tanto en los hospitales de la red del Ministerio de Salud Pública, de la red complementaria, hospitales privados y también en los hospitales del IES. Evidentemente, en UCI, ya en los hospitales de la red pública, usted tiene el 73% de ocupación. Las entidades afines como ISPN, EFA, eso tiene ya el 87%, estoy hablando de UCI. Y en los privados ya tienen 48%. Obviamente la gente no recurre a los UCI privados porque resultan muy caros. En ese contexto, se está analizando algún plan de contingencia, están trabajando en eso, por si los casos comienzan a seguir aumentando y obviamente ya vemos que muchas personas igual van a esa área, ¿no?, que es de unidad de cuidados intensivos. Sí, de hecho, los porcentajes son distintos, ¿no? Yo tengo aquí la información oficial y es distinto en algunos casos. Yo también tengo la información del MSP. Sí, o sea, por ejemplo, la ocupación de camas de hospitalización es del 82.89%, en camas UCI es del 94%, distinto de lo que usted mencionaba. Claro, tenemos lo del Ministerio de Salud Pública.
Ajá. De ahí con respecto al IES es 67% la ocupación. Y en la Así red es. privada, que es aparte, digamos, pero igual es complementaria, es el 81% de camas UCI. Entonces, sí, existen varios planes de acción y de contingencia. También nosotros como gobernación coordinamos con el Ministerio de Educación por el regreso a clases, que por un lado no se lo quiere posponer, pero por otro lado, justamente si no estamos todos vacunados tampoco se lo puede ejecutar. Hasta aquí todo sigue en marcha y se va a mantener. Hasta ahí, digamos, la información que tenemos, la más fresca y las contingencias que tenemos. Creo que más detalles los puede dar la doctora, que es justamente la experta que tenemos en el gobierno para este tema aquí en la provincia del Guayas. ¿Cómo está? Miren, sí, efectivamente nosotros sí tenemos planes de contingencia. Cada hospital, en este caso nosotros tenemos como Ministerio de Salud Pública 2 centinelas, el Hospital General Guasmo Sur y Monte Sinaí. Cada uno de ellos, a medida de que aumente la demanda de pacientes, tanto de unidades de cuidados intensivos como de hospitalización, cada uno de estos hospitales tiene la contingencia para seguirse aperturando. Recordando de que el Hospital Guasmo Sur puede llegar a incrementar en este momento hasta más o menos 80-85 camas de unidades de cuidados intensivos y de hospitalización llegar a más de 150, ¿sí? Ese sería como que el tope del hospital del Guasmo Sur. Sin embargo, también tenemos el Hospital Monte Sinaí. Y este también tiene la capacidad de seguir aperturando más espacios con el fin de ver esta dinámica. Recordemos que estos datos son muy dinámicos. Hoy podemos tener este porcentaje de camas y ya dentro de 2-3 horas totalmente cambiar a más o a menos, ¿sí? Entonces, ahí vamos aperturando cada uno de los espacios de cada hospital. En primer lugar, Guasmo Sur, en segundo lugar, Monte Sinaí, de ahí en tercer lugar, el Hospital Abel Gilbert Pontón, y así vamos aperturando más espacios. Cada uno de estos hospitales tiene su propio plan de contingencia con el fin de que tratar de sobrellevar todo este tema de demanda, tanto de unidades de cuidados intensivos como de hospitalización. Si bien es cierto, como ya el gobernador lo ha mencionado, al día de hoy tenemos esta ocupación de camas, tanto el 74% para hospitalización como el 94% para unidades de cuidados intensivos, teniendo a consideración de que se pueden aperturar más camas si es así, si es que así se necesita. Ya eso es un tema, es un dato muy dinámico de forma diaria. Hasta el momento tenemos esa capacidad resolutiva como tal, como Ministerio de Salud Pública, recordando de que no solamente es el espacio de la cama, sino también un ventilador disponible, si es que es así, medicamentos y todo el contexto que lleva a aperturar más espacios de unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, no podemos apartarnos también del tema, como ustedes bien lo mencionaban, de la privada, ¿sí? Entonces, la privada tiene un comportamiento similar al de nosotros. También estaban muy similares los porcentajes de ocupación de camas, pero también hay que analizar un todo, ¿no? Hay unidades de cuidados intensivos muy chiquititas, por ejemplo, de 4 camas, que siempre van a estar al 100%, versus otras que pueden tener una disponibilidad de camas mucho más grandes, que ahí tú puedes ver un porcentaje un poco más amplio, ¿no? De cuánto tienes ocupado y cuánto tienes a disponibilidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta enfática del tema de ocupación de camas y si tenemos esos planes de contingencia, pues sí, como Ministerio de Salud Pública sí hay estos planes de contingencia. Qué bueno, me alegro. Doctor Ramiro Cepeda, para que continúe. Caterine, a mí me salta una inquietud. La velocidad, la vertiginosidad de los hechos que se están dando con respecto a la velocidad de contagio probablemente le haga ver a usted o a las autoridades una proyección de la capacidad que se necesita para poder atender una emergencia que es impredecible. Y esa ha sido la característica del COVID, que es impredecible. Entonces, con las variables que tenemos, entiéndase que hay el Omicron, que hay un nivel de contagio que en mi real saber y entender difiere del de las autoridades, y no por incapacidad, sino porque no hay la data necesaria. Solo basta ver
en un negocio que administramos de 40, 10 están contagiados, es un alto porcentaje, que no existe familia en Guayaquil en la que no tenga contagiados en este momento, y la actitud de la gente, por lo menos que se divisa en el centro, de que está guardada, significa que hay un alto nivel de contagio. Si esta realidad sobrepasa, ¿a qué niveles podríamos estar llegando? ¿La capacidad, las proyecciones que tenemos serían las suficientes o podríamos entrar en una crisis? No quiero ser alarmista, pero quiero que la ola no nos sobrepase, sino que estemos lo mejor preparados para que esta ola no nos ahogue. Entiendo y estoy en total acuerdo con lo que usted acaba de mencionar. La velocidad de transmisión con esta variante y su comportamiento como tal no ha sido similar a las anteriores. Si bien es cierto, en el mes de julio del año anterior tuvimos nuestros primeros casos de Delta y tuvo un comportamiento totalmente diferente a lo que nosotros habíamos visualizado, por ejemplo, en India, que sí tuvo una alta mortalidad dentro de este país, ¿verdad? Ahora, lo que estamos observando en este momento, sí, es un incremento de casos, sí, un incremento en la incidencia como tal, pero está prevaleciendo los síntomas similares a un cuadro respiratorio, pero como una gripe. La mayoría de los casos, no me aparto de que hay algunos que necesitan el ingreso a unidades de cuidados intensivos o que necesitan el ingreso a hospitalización. Pero hasta el momento sí hemos tenido que la mayoría se presenta y debuta con un cuadro respiratorio similar al de una gripe estacionaria. Entonces, eso nos hace activar como primer nivel de salud, ¿sí? En los centros de salud como tal, hasta un segundo nivel de salud. Y las personas que realmente no han estado vacunadas, que presentan comorbilidades, son las que ahorita están realmente en hospitalización o en unidades de cuidados intensivos. Hace unos días atrás, alguien me hacía una pregunta con respecto a los de unidades de cuidados intensivos. Me dice, sí, pero también están vacunados y tienen 2 dosis. Sí, pero no nos podemos apartar realmente del tema de que presenten comorbilidades, ¿sí? Entonces, estas comorbilidades de por sí ya hacen de que sea un paciente un poco más difícil de su manejo y que pueda presentar a gravedad. Si bien es cierto, hasta el momento no podemos negar porque como usted mismo dice, el tema es bullicioso. Aquí en este momento no hay nadie que no conozca, que tenga un familiar, un conocido, que en este momento esté positivo para COVID. En nuestros trabajos también hay personas que han tenido que cumplir su aislamiento provisional obligatorio y no las tenemos dentro de nuestras instituciones y laborando normalmente. Sin embargo, recalco, y como usted dice, no es un tema de alarmar, pero sí es un tema de hacer un llamado a la población a 2 cosas. Primero, a mantener las medidas de bioseguridad que normalmente no lo hacen, ¿sí? Llegamos a los espacios y nos sacamos la mascarilla, ¿sí? Entonces, eso permite que haya una alta transmisibilidad porque no usan la medida de bioseguridad. Número 2, lo que he visto por todos lados, si van a estornudar, se bajan la mascarilla. Si van a toser, se bajan la mascarilla. Justamente la mascarilla es para eso, para que no exista una propagación. Entonces deben mantener el uso de la misma. Agua y jabón, el lavado constante como tal, y bueno, si no tengo un lugar cercano para poder hacerlo, el uso del alcohol. Pero esto es lo primero, una medida de bioseguridad, una barrera como tal para no permitir la transmisión. Clarísimo, Catherine. Antes de preguntarle al gobernador, a Pablo, una cuestión, yo quería hacerle una puntualización. Cuando uno va al centro de vacunación y por desgracia le falta 1 o 2 días para completar los 5 meses, le contestan, el sistema no me permite vacunarlo. ¿Hasta cuándo dependemos de un sistema? Porque no están valorando el tiempo que ha dedicado esa persona, la voluntad que tiene o el permiso que le han dado en su trabajo o X circunstancias. Debe haber algún tema de flexibilidad para que uno no dependa de un sistema. Entiendo que debe de haber un control,
pero las máquinas están para ayudar, no para limitarnos. Y segundo, ya la ciencia está diciendo que hay que acortar un poco el tiempo para la vacuna de refuerzo. Hemos bajado a 5 meses, pero ya la ciencia anda hablando de 4 meses. ¿Se están tomando medidas a este respecto? Sí, claro. Esto es un malestar constante de la población, como usted mismo lo indica, le faltan a veces una semana, le faltan unos pocos días, pero lo que no queremos en realidad al momento de hacer el ingreso de los datos de la persona es que no obtenga después su verificable, su carnet de vacunación digital y no se pueda realmente registrar la dosis que se le está aplicando en ese momento. Entonces, bajo esta premisa, el Ministerio de Salud Pública sí está analizando y en próximos días ya se va a pronunciar con respecto a lo que usted también está mencionando. Ya vemos otras recomendaciones internacionales que dicen y hablan a partir de los 4 meses. Entonces, en los próximos días ya el Ministerio de Salud Pública, a través de nuestra señora ministra, se va a pronunciar acerca de este tema porque hemos ido, lógicamente, bajando los tiempos, acortando los tiempos con el fin de que haya este refuerzo un poco más pronto, ¿no? Pablo, sin ser usted la autoridad única, pero es parte de un cuerpo colegiado, ¿no le parece que, bueno, la ciudadanía está actuando responsablemente? Yo por lo menos lo veo en el centro, que es mi campo de acción. Veo que los bancos están con teletrabajo, que la afluencia de público es muy limitada, que los restaurantes han sacado sus mesas a las veredas y a los lugares comunes, no quieren atender en lugares cerrados. Veo un comportamiento positivo. Donde no lo veo es en las noches, Pablo, y tampoco lo veo en los supermercados. Yo voy todos los domingos y veo que hay visitas familiares a los supermercados. Van papá, mamá, hijos, consumen en los supermercados, se bajan la mascarilla, sin ser restrictivos, Pablo, porque yo entiendo cuál es la posición del gobierno, de que no quiere parar y de que quiere que haya actividad, pero en algún momento debe de haber alguna restricción adicional, pues si la gente no entiende de buenas, hay que hacerlo entender de otra manera, porque después los necios de ahora son los enfermos de después, y a lo mejor no ellos, sino a los que contagian. Poner algún control adicional en supermercados, a lo mejor restringir la apertura de locales en las noches en donde no se respetan estas normas. Pablo, hay que repensar algo sin volver a la restricción asfixiante, ya, pero llegar a un tipo de más rigidez, pues si bien es cierto en la mañana el comportamiento es uno, en la noche es otro, Pablo. De acuerdo con lo que se menciona aquí, ¿no? A ver, primero, yo coincido en que ha habido una curva de aprendizaje como sociedad civil, donde la gente ha ido aprendiendo a cómo sobrevivir y de alguna forma ha habido una suerte de autocontrol o autorrestricción de la gente al no haber salido masivamente a las calles, como funcionaría de manera normal si no hubiera habido este rebrote, pero sobre todo el aprendizaje de cómo cuidarnos mejor, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que Ecuador tiene 17 millones de habitantes y no hay 17 millones de policías, ¿no? Ni hay ni va a haber tampoco, ¿no? Pues eso ya nos pondría en el comunismo, digamos, para que cada uno tenga un policía que lo cuide. Entonces, y me refiero que los temas de salud también pasan por una variable de la responsabilidad individual. Creo que ha habido, en buena medida, no en medida absoluta, pero en una buena medida, un aprendizaje y una mayor toma de responsabilidad por parte de cada uno. Al final, pues todos los grandes problemas requieren la solución que venga también siempre desde abajo, desde la sociedad civil organizada y mejor autocontrolada. Entonces creo que eso existe, hay, lo cual no quita que igual se requiere tener orden y para eso están las autoridades, para imponer el orden. Diría que en el ámbito de, al menos hablando por la gobernación, en el espacio que nosotros sesionamos y tratamos estos temas, siempre dejamos un espacio abierto para invitar a gente de la sociedad civil, del mundo de, por ejemplo, el mundo de los restaurantes, en el caso de negocios, escuchamos a los dueños de los equipos, los dirigentes de los equipos de fútbol, actividades de entretenimiento, centros comerciales, hablamos con todos, los escuchamos, y para tener una posición siempre equilibrada, partiendo de la ciencia, partiendo de lo principal que es salvar vidas,
partiendo de lo principal, que es no retroceder sobre lo que ya se ha avanzado, pero es importante también siempre estar ecualizados y escuchar a la gente del mundo real, que son los que sacan adelante el país. Entonces, te digo eso porque muchas veces son de los propios colectivos ciudadanos donde vienen ideas de cómo hacer mejores controles. Ahorita lo que tú planteas en las noches, hablas lo que sucede en supermercados, y creo que en el ámbito de la gobernación, en el espacio que tenemos en las mesas de seguridad, que son insumos que luego van a los COEs, es un buen espacio para poder modelar esas distintas formas de organizarnos mejor. Es algo que por suerte nos ha agarrado en esta ocasión pues bien vacunados, no estamos aflojando la vacunación, no aflojamos tampoco las medidas de bioseguridad que seguimos repitiendo como mantra: el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla obligatorio, como decía la doctora, y lo decía ahorita aquí en la conversación, y lo decía también hace un par de semanas en la reunión que tuvimos en Gobernación. Hay gente que cuando va a estornudar se saca la mascarilla para estornudar, cuando justamente la idea de la mascarilla es que no te la saques, digamos, aun cuando estás estornudando. Este tipo de nociones es importante seguir con esa pedagogía, ¿no? Sobre todo para poder atravesar esta nueva tormenta que estamos atravesando. Creo que lo estamos haciendo bien como país, como provincia, como ciudad de Guayaquil, pero sin duda no podemos descuidarnos ni un poco, y tenemos que estar abiertos mentalmente para, como siempre se dijo en este tipo de crisis sanitarias, si nos toca hacer como un acordeón y a veces te abres un poco más o a veces te encierras un poco más, entendamos todos que es por nuestro propio beneficio, es parte de la autodeterminación de los pueblos, saber encontrar sus caminos, y hoy necesitamos tener libertad con responsabilidad más que nunca, y por eso no hemos aflojado ni vamos a aflojar medidas de controles de bioseguridad, y estamos abiertos a que si tuviéramos que tomar más medidas restrictivas, lo haremos siempre en base de la ciencia, y sin querer pues perder del espacio que ya hemos venido avanzando. Espero se tome nota de los supermercados, porque en verdad yo voy y sí me causa complicación ver familias enteras yendo a los supermercados, y esto no es saludable. Por ahí debería haber una conversación. Mira que no hablo de restricción, Pablo. Converse con los dueños de los supermercados y todo, y póngale un alto y vaya a comprar una sola persona y se acabó el punto. Sobre todo, Pablo, porque los más vulnerables son los no vacunados, que son las criaturitas de 4 años hacia abajo. Esto me lo decía ayer Fernando Espinosa, de la UES. O sea, hoy no es lo mismo que cuando comenzó la pandemia, que venían los niños, no se contagiaban. Hoy el Omicron los contagia y no están vacunados. Entonces es una muy, muy buena sugerencia, sobre todo en los supermercados y los fines de semana a los menos de 4 años. Muy buena sugerencia. Sí, y antes de darle paso a Alberto, un oyente me escribe y me dice que por lo menos ellos viven en un condominio y hay unos condóminos necios que no quieren ponerse ni la mascarilla en las áreas comunes ni cuando suben al ascensor, y ya no hay poder de Dios que se los haga poner. Resulta, ¿qué hacer en ese momento? Y digo, como tú dijiste, no hay un policía para cada edificio ni para cada ciudadano, pero por Dios, algo hay que hacer. Y esto sí, una observación: está faltando un poco más de comunicación. En esto sí hay una falencia bien fuerte de comunicación por parte del gobierno nacional a través de los medios de comunicación, de que, ¿sabe qué? Informen. Repetir es mejor que no hacer. Repetir. Repetir es mejor que no hacer. Alberto Quintana. Gracias. Saludos afectuosos, gobernador, doctora Catherine Olaya. Primero vamos con la doctora rápidamente, porque hablábamos de los chicos y esta semana se había destinado de parte del Ministerio de Educación para que a nivel nacional los chicos tengan el espacio para ir con sus padres al proceso de vacunación. ¿Cómo les ha ido en lo que tiene que ver con eso? Porque lo que se buscaba es inmunizar la mayor cantidad de ese gran universo de estudiantes. ¿Cómo les ha ido? ¿No? Decía yo hace un momento que tenemos todavía jueves y viernes, amén de que luego, por supuesto, lo pueden hacer, pero justamente pues se destinaba este tiempo para tener esas facilidades. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Hasta el momento
Más o menos. Y te digo más o menos porque aún hay ese miedo de el padre de familia a aplicarle el biológico a su hijo, ¿no? Cree que aún la información que tiene no es suficiente. Muchos de ellos te dicen que quieren esperar a ver cómo es el comportamiento de la vacuna en otros niños que ya se la han aplicado. Sin embargo, seguimos activamente trabajando con el Ministerio de Educación, como ya antes lo había mencionado, de aperturar más espacios como centros de vacunación para tratar de llegar a esta población, no solamente con el hecho de poner la disponibilidad del biológico, sino también ser como centro de información para sanar todas esas dudas que ellos tienen acerca de los biológicos. Doctora, pero tal vez no debería ser la estrategia, en vez de aumentar puntos de vacunación, intensificar la campaña de concientización, pregunto. Claro, a eso me refería con el tema de sanar todas las dudas que ellos pudieran sostener. Adicional a esto, por el tema de Omicron y el incremento de casos que hemos tenido, también estamos trabajando casa a casa. Recording stopped. Ustedes podrían ver en varios sectores más que todo en la ciudad de Guayaquil, un poco menos en Durán y otro poco en San Borondón, de que están trabajando casa a casa. El trabajar casa a casa es no solamente llevar pruebas de tamizaje para las personas que probablemente puedan estar contagiadas de COVID, sino también llevarles el biológico hacia sus casas para poder ya tener a toda esa población cubierta. Sí, esto también incluye como estrategia el tema de vacunación de los niños. Entonces, ahí también el equipo de salud, que también lo trabajamos con todos los alcaldes de cada uno de los cantones, dan la información necesaria y eso también nos ha servido como estrategia para poder abarcar esa cobertura de estos niños. Entonces, hay varios frentes por los cuales nosotros estamos intentando de que el padre de familia acceda a que su hijo pueda tener una aplicación de un biológico. Perfecto, doctora. Permítame ir con el señor gobernador Pablo Arosemena Marriott para consultarle precisamente, el gobernador, ya el COE Nacional está analizando la posibilidad, ¿no?, de tomar algún tipo de decisión con respecto. Vea usted que vamos a irnos a lo deportivo, ya, porque usted ya mencionaba algo de lo deportivo. Y justamente tenemos fecha de eliminatorias el jueves 27, pero eso va a ser en la capital de la República y tal vez haya que suspender, más allá de que ya la federación ha vendido hasta los boletos. Más allá de aquello puede haber la posibilidad de suspender. Pregunto, tema Noche Amarilla. Sé que puede ser pues un poco anticipado hablar del tema, pero me imagino que ustedes están monitoreando el asunto. Eso va a ser sábado 29, en cambio, la Noche Amarilla acá en Guayaquil, en el Estadio Monumental de Barcelona. ¿Qué se está más o menos chequeando al respecto de aquello? Justamente el día de ayer que confirmamos una reunión que vamos a tener el día de hoy en horas de la mañana con los directivos de Barcelona. Es una reunión que tiene por objetivo escucharlos, entender la posición de ellos, los planteamientos, y esa conversación va a ser un buen insumo para las definiciones que se tomarán más adelante. Entonces, esta conversación la voy a tener yo personalmente, una reunión virtual con los principales dirigentes del Club Canario, así que eso nos va a servir, como les digo, para tener muy claro pues, qué es lo que ellos están planteando, ¿no? Obviamente hay mucho entusiasmo de parte de ellos de llevar adelante esta Noche Amarilla, y en este punto del camino pues no estamos todavía listos para decir si eso se va a poder dar o no se va a poder dar, o si acaso se va a tener que postergar, y en caso probable que sí sea, pues para cuándo. Pero es importante escuchar a la gente, no solamente tomar definiciones unilateralmente. Claro, es importante conversar porque también eso logra que la gente se sienta parte de la toma de decisiones, cuando uno tiene la capacidad por explicar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, somos el gobierno del encuentro, somos el gobierno del diálogo, y vamos a tener ese espacio de diálogo justamente el día de hoy con los dirigentes del equipo de Barcelona. Así es. Qué bueno, estamos generando información entonces.
respecto a este tema, que por supuesto concierne el interés de los guayaquileños y ecuatorianos. Ahora, justamente mencionaba la doctora Olaya hace un momentito aquello, ¿no? De esa articulación con los alcaldes, porque el ámbito, señor gobernador, pues de su accionar es la provincia, 25 cantones, y básicamente en el tema de salud, como en el tema de seguridad, lo quiero ir llevando ya al tema de la seguridad también específicamente, ¿no? ¿Qué tal están trabajando, no? Porque, claro, a veces hablamos y nos enfocamos en el tema de la zona 8, San Borondón, Durán, Guayaquil, pero siempre decimos, pues Guayas es 25 territorios cantonales. Y básicamente en ese accionar, gobernador, ¿cómo le está yendo? Porque incluso ya si se intensifican las lluvias, también ya deberíamos de ir pensando, yo sé que usted está pensando ya en aquello y está tomando previsiones, ¿no? Consecuencias posibles, ¿no? Del tema lluvia. Básicamente, ¿cómo le va en ese accionar de articulación con las otras autoridades? Tenemos una muy buena coordinación. Yo siempre digo que gobernación en una palabra significa coordinación. Entonces, coordinamos no solamente, digamos, con el gabinete provincial que manejamos, sino que coordinamos inclusive con los otros entes del sector público. Me refiero a gobiernos seccionales, me refiero inclusive a los poderes más allá del Ejecutivo, como los poderes del Estado, Fiscalía, por mencionar alguno, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública. En cada uno de los temas que tenemos que llevar adelante coordinamos. Entrando, digamos, de a poco en el tema de seguridad, yo creo que lo más importante que hay que hacerlo y volver a remarcarlo es el balance de cómo se cerró el 2021, porque es importante tener una mirada fresca sobre lo que ha sucedido para entender qué ha funcionado, qué no ha funcionado y poder estar sintonizados en cómo tener un 22 más seguro. En resumen, ya cuando nos metemos directamente en el tema de seguridad, tenemos que hablar de dos problemas de robos, tenemos que hablar de problemas de muertes violentas. Cuando vemos los robos en el 2021, hay varios tipos de robos. Toda la tipología de robos se recoge en una herramienta que es el cuadro de mando integral de la Policía Nacional. Ahí hay robos a personas, a empresas, a casas, motos, carros, en carreteros, partes, accesorios de vehículos. Esos son los 7 principales. Los 3 primeros, que son los que tienen mayor incidencia en el malestar de la ciudadanía, son robo a personas, robo a domicilios, robo a empresas. Y esos 3 tipos de robo en el 2021 cayeron todos en relación a los años anteriores. Tuvieron una caída del 24% en promedio en relación al 2019, 2018 y 2017. Es más, doy un dato que tal vez puede ser una primicia. La primera semana del 2022, del 1 al 7 de enero, información oficial, policía y fiscalía de la fuente, la gobernación no produce información, la gobernación recopila la información, pero quienes producen la información oficial, en este caso, estadística de seguridad, la Policía Nacional y la Fiscalía. La primera semana del 2022, de este año, de este mes, contrastada con la primera semana del año pasado, para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, la primera semana del 2022, los robos a personas y a domicilios, las casas de las personas, robos a personas y a la familia, digamos, los hogares, han caído en relación al año pasado. Robos de personas han caído 12%, robos a domicilios han caído alrededor de un 30%. Primera semana del 2022 contrastada con la primera semana del 2021. Gobernador, no quiero desmerecer, o sea, esas cifras, ¿no? Bajo ningún concepto, ¿no? Pero también hay que contrastarla con lo otro, lo de las muertes violentas, terrible. Sí. En los primeros 11 días, imagínese usted cómo se han triplicado los asesinatos en la zona 8. Y ayer decíamos, no más allá de las explicaciones, porque nos dicen, es que las muertes violentas tienen que ver con el microtráfico. Y sabemos, y aquí hemos sido, yo creo, uno de los medios de comunicación que más frontalmente ha anotado que estamos en una lucha, el Estado, la sociedad está en una lucha contra el crimen transnacional organizado, lo que la gente cree que son banditas nomás, y no es así. Wow. Nosotros hemos sido bien frontales en esta temática, ¿no? Pero más allá de eso están las cifras que son lacerantes y que demuestran también la vulnerabilidad, porque incluso están cayendo víctimas colaterales, niños que no tienen que ver nada con el asunto, pero que son asesinados en medio de estas balaceras, gobernador. Es cierto. Siempre primero, cuando vamos a hablar de muertes violentas o delitos contra la vida, partimos de una base de empatía, ¿no? De
de la rabia que sentimos. Lo único es que tenemos que estar ahora siendo todos parte de la solución, porque la rabia desfogada por redes sociales sirve bastante poco. Lo que realmente sirve es hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Primero, entender, el 70% de las víctimas, de las personas que son víctimas de estos sicariatos, tienen antecedentes penales. Entonces, para entender, aquí la causa raíz es el narcotráfico. Hay un dato que lo he dicho y hay que repetirlo. La incautación de droga que tuvimos el año pasado no tiene parangón en la historia del Ecuador. Nunca antes un gobierno en un año logró incautar tanta droga. Fueron 210 toneladas de droga. Un tercio de esa, la mitad de esa droga fue incautada aquí en Guayas, dicho sea de paso. Aquí exactamente en Guayas y en los últimos meses del gobierno. O sea que lo ha realizado el gran trabajo del gobierno del encuentro. Primera cosa. Segunda cosa, un tercio de esa droga incautada, de las 210 toneladas, tenía por objetivo quedarse aquí en el Ecuador. Porque recordemos que más o menos desde el año 2016, las bandas transnacionales mexicanas le pagan a las narcobandas delincuenciales locales, ya no en dólares, sino en droga. ¿Por qué? Porque eso es más rentable para todos por la cantidad de consumidores que ya hay en el Ecuador. Entonces, por eso nosotros decimos que este es un problema que se combate por el lado de la oferta, policía y fuerzas armadas en las calles, pero también por el lado de la demanda, porque si no hubieran consumidores, no hubieran narcotraficantes. Y hacia allí tenemos que apuntar todos los cañones también con ese frente de salud pública trabajando en prevención y rehabilitación. Entonces, solamente para cerrar el tema de las muertes violentas, están todas vinculadas al narcotráfico. La mayoría de las personas que están vinculadas en los sicariatos tienen ya antecedentes penales, pero claro, ni eso está bien porque sería normalizar eso, sería vivir en el viejo oeste, no lo podemos hacer. Y luego también por lo que tú mencionas, porque tienes este lío entre bandas donde en medio está la sociedad civil y cada vez y cuando fallece una persona que no tiene nada que ver en eso ahí, por más de que no sea el objetivo, más allá de que los sicariatos busquen meterle, digamos, no solo matar a alguien, sino generar la zozobra por el conflicto entre bandas, nosotros no podemos normalizar eso ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mantener lo que funciona, lo que hemos hecho en el 21 y reforzar con nuevas acciones y estrategias de cara al 2022. Pero no podemos perder el objetivo. Cuando uno mira las cifras de la violencia causada por el narcotráfico en los últimos 5 años, todos los años han crecido. Te vas al 2017, crecieron. En el 2018 crecieron. En el 2019 crecieron. En el 2020, por el amor de Dios, que estábamos confinados, crecieron las muertes violentas en el 2020 en relación al 19 y crecieron en el 21. Entonces, de hecho, la primera vez en 4 años que se logró cambiar la tendencia fue en los últimos 2 meses del año pasado, que con el estado de excepción pudimos, por primera vez en 4 años se cambió la tendencia y cayeron los homicidios intencionales 11%, que es lo que tú me habrás escuchado que yo digo que no es un dato para celebrar, hasta una muerte violenta para hacer nada que celebrar, pero tampoco podemos dejar de reconocer que esa caída del 11% no fue ni gratuita ni fortuita. Entonces lo que tenemos que trabajar es con las estrategias que funcionaron para el año pasado lograr cambiar la tendencia. Claro, y eso es lo que estamos haciendo. Anhelamos, ¿no? Anhelamos que como Estado, como sociedad, podamos tener un combate y erradicar este gravísimo problema. Sí, solamente hay para cerrar la idea, y creo que este es el punto que hay que empujar, y es, ¿cuál es el norte? Si la pregunta es ¿cuál es el objetivo? 0 muertes violentas. Ese es el objetivo. Pero para tener 0 muertes violentas tenemos que tener 0 narcotráfico. No se puede separar lo uno del otro. No puedes tener 0 muertes violentas mientras tengas narcotráfico. Y por eso estamos combatiendo con tanta fuerza y decisión al narcotraficante. Claro, claro que sí. Y a eso iba, ¿no? A eso iba mi comentario de cierre, ¿no? En el hecho de que como sociedad los ecuatorianos tenemos que estar bien claro a qué estamos enfrentando, ¿no? Y son momentos vitales. Anhelamos que se pueda pues llevar adelante justamente lo que yo considero, ¿no? Una verdadera cruzada nacional en esta lucha, Ramiro. Pablo, una consulta. Tenemos pendiente lo del escáner en la cárcel. ¿Cuándo llega? Sí, los detalles en este momento de esa información los está dando la cabeza del SNAI, que es el general en servicio activo Pablo Ramírez. Esa es la disposición que tenemos en este momento, pero este es algo que ya estaba previsto para este mes.
simplemente que debemos dejarlo a él que sea el que lo informe en su debido momento. Pero es que como en la última entrevista creo que nos dijiste por este mes o el que viene, entonces por eso fue el... Sí. Pero si hay otras disposiciones, no quiero hacer que las incumplas, ¿no? Sí, simplemente por ser tema de seguridad, pero lo que sea... Aquí recuerden que nosotros somos el gobierno que cumple lo que dice. Entonces, las grandes promesas que hacemos, 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 primeros días, las cumplimos. La promesa de subir el salario, lo cumplimos. Entonces, lo mismo con la infraestructura básica de seguridad, que por primera vez en la historia carcelaria contemporánea el Ecuador la vamos a tener. Yo siempre digo, la pregunta no es por qué no lo tenemos hoy o mañana, la pregunta es por qué no lo tuvimos siempre. Y no lo tuvimos siempre porque había gente al frente del gobierno que no le interesaba ponerle... Le vamos a enviar la factura por la cuña. Usted no deja de hacer cuñas, no pierde esa costumbre, Pablo, ¿no? Yo creo que está bien, cada uno, como dice, cada uno alaba su queso rancio, pero todo esto es buena onda para terminar con cierto humor la entrevista, Pablo, ¿no? Sí, aquí para mí lo fondo es que el gobierno está trabajando duro para hacer las cosas lo mejor. Y trabajar duro es parte de lo que hay que hacer, así que tenemos mucha confianza y optimismo y ánimo de que el 2022 todos vamos a estar mejor. Va a ser el año de la recuperación, va a ser el año que atravesemos la tormenta en cuanto a pandemias, en cuanto a inseguridades, pero es algo poco a poco va llegando el agua al coco y poco a poco vamos saliendo adelante. Agradecerle al gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena Marriott, y por supuesto a la doctora Catherine Olaya, responsable de Vigilancia Epidemiológica de la Coordinación Zonal 8. Que tengan una excelente jornada, gobernador, y estaremos pendientes del tema Barcelona, de la reunión que van a tener hoy día, porque ya sabe usted cómo somos de futboleros. Un fuerte abrazo para ustedes. Buen día. Que tengan un buen día. Gracias.